Pilato no había tomado una decisión sobre Jesús. Evitó hacerlo y lo entregó para que otro fuese el que decidiera. En primer momento creyó terminar con el problema dándolo por inocente y liberándolo, pero su decisión no fue lo suficientemente firme. Cuando ve que los sacerdotes regresan ahora del encuentro con Herodes y que Jesús vuelve otra vez con ellos, no lo puede creer. Finalmente tendrá que tomar él mismo la decisión sobre Jesús. Bueno, a veces las estrategias políticas fallan. Pilato había subestimado al enemigo. Él creía que conocía a los sacerdotes, pero ignoraba que el mismo Satanás era quien conducía realmente este proceso contra Jesús. Identificó erróneamente al enemigo y por eso perdió la gran oportunidad de su vida. Sabes, decidirse por Jesús nunca fue algo fácil para nadie, pero siempre, y sin lugar a la menor duda, jugarse por él ha sido la mejor elección que cualquier persona pudiera hacer en toda su vida. El registro bíblico nos cuenta que Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre, acusado de fomentar la rebelión contra el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Esto estaba expresando de parte de Pilato una decepción de que volvieran a traerle a Jesús y se lo presentaran delante de él. Ellos ya sabían lo que Pilato pensaba. Y ahora entonces les agrega: y les aclaro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Luego de esta argumentación lógica y final, Pilato justificó la sentencia de inocencia que daría. Pero Pilato seguía subestimando al adversario. Por esa razón, al ver el disgusto que producían sus palabras en los sacerdotes, decidió darles un gustito a esos judíos. Y aunque lo había declarado inocente ya, les dijo: así que le daré una paliza y después lo soltaré. ¿Cómo que le daría una paliza antes de soltarlo? Si era inocente, a ver, ¿por qué lo azotaría? Sin dudas para concederles algo a estos furiosos fariseos que estaban ante él, para que no se sintieran tan ofendidos y consideren que algo ganaron a pesar de todo. De paso, el castigo al que se refería Pilato era de una ferocidad y brutal tal que dejaban casi muerto al castigado. Ya veremos más sobre este punto en el próximo video. Pilato creyó que esta era una estrategia política genial, pero de inmediato se dio cuenta de que esto era absolutamente inaceptable para el enemigo. Entonces decidió reforzar otra vez más su estrategia. Intentaría ahora poner al pueblo que acompañaba a los sacerdotes de su lado, y por eso les dijo: ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Cristo? Esta estrategia de Pilato era infalible. El pueblo no podía ser tan enfermo como los sacerdotes. Si les daba a escoger, escogerían a Jesús, sin dudas. Tal vez así hubiera sido, pero en los cálculos de Pilato seguía ausente el verdadero enemigo que estaba detrás de todo esto. Él ignoraba que su lucha no era contra hombres, sino contra el mismísimo jefe de los demonios. Los sacerdotes a esta altura ya habían sobornado a varios referentes del pueblo para que pidan la condena de Jesús y la liberación de Barrabás. Entretanto, Dios no dejaba a ciegas a Pilato y su decisión. Dios quería que Pilato tenga la oportunidad
de ver que esto era mucho más grande que lo que él hasta ahora alcanzaba a percibir, y así pudiera evitar ser cómplice de la muerte del Señor. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Te das cuenta que Dios obró en forma sobrenatural por medio de la propia esposa de Pilato para redoblar en su mente la seguridad de la inocencia del preso. Y no solo la inocencia, sino la particularidad que tenía este hombre, que era muchísimo más que simplemente un hombre. Al leer este mensaje urgente de su esposa, Pilato sintió una inmensa presión, la certeza de que debía liberarlo, mientras que por otro lado veía cada vez más claro que no podía evitar condenarlo. Ante la consulta de Pilato al pueblo, su respuesta no se hizo esperar. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, respondió la multitud. Lapidaria e inesperada respuesta a Pilato. ¿Cómo podía ser esto? Pilato miraba a los dos hombres y no lo podía creer. Jesús transmitía serenidad, realeza, paz. Era más que evidente su inocencia y transmitía una atmósfera divina a su alrededor. Por su lado, Barrabás tenía la maldad dibujada en su rostro y actitud. Su culpabilidad era palpable. Ahora Pilato estaba aún más confundido. ¿Qué podía hacer? Ya no se le ocurrían más ideas. Entonces preguntó al mismo pueblo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. No, no podía ser cierto lo que estaba escuchando. Esto era absolutamente irracional, pero como ya había cedido a la presión, estaba Pilatos viviendo una posición indefendible. Pero, ¿por qué el pueblo quería matar a Jesús? Si tan solo Pilato entendiera que Jesús era culpable de algo, tal vez le sería más simple decidir. Pidió explicaciones al pueblo entonces. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. ¿Cuál era la razón? Crucifícalo. Pero esa no es una razón. Claro, demasiado tarde, Pilato va entendiendo. No se trataba, nunca se había tratado de razones justas, sino de objetivos. Lo único que aquí importaba era asesinar a este inocente. Solo que nadie se quería hacer cargo ante la historia y ante la nación. Por eso es que los sacerdotes lo llevaron ante Pilato, para que los romanos sean recordados como los culpables. Ellos podían haberlo hecho. De hecho, después de esta historia pasaron 3 años y medio y los sacerdotes ordenan ejecutar a Esteban apedreándolo. Ellos mismos, sin un juicio, sin que Roma intervenga, hicieron asesinar y participaron ellos en el crimen de Esteban. Pudieron matar también a Jesús, pero no querían matar ellos a Jesús. No querían que sea su responsabilidad ante el pueblo que exigiría cuentas, sino que querían que el invasor, el romano, sea el culpable. Pilato, ante quien lo llevaron, lo mandó ante Herodes para que él decida. Pero finalmente, inevitablemente, la decisión terminó quedándole nuevamente a él y él, Pilato, sería el responsable. Él no lo sabía, pero su actuación era fundamental en el desenlace de esta historia. Si actuaba justamente, Jesús sería muerto igual, pero Pilato no tendría la culpa. El juego político lo enredó a tal punto que ya no pudo escapar. Y sabes, decidirse en favor de Jesús nunca ha sido ni fácil ni la decisión más popular.
Incluso en momentos puede parecer lo más sensato darle la espalda a Jesús y traicionarlo, pero vos te das cuenta que lo que estamos transitando ahora es solamente un momento de la historia. Esta historia continúa y terminará cuando este Jesús, por el que nadie se está jugando, este Jesús, cuando pase todo este tiempo y cuando regrese a la tierra la siguiente vez, lo hará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí se verá realmente el valor de las decisiones que hoy se toman. Hoy uno puede creer que no conviene seguir a Jesús, pero frente a la eternidad, ¿vos crees que existe alguna posibilidad de que negar a Jesús pueda ser una buena idea? A corto plazo coincido, a veces podría parecerlo, pero con vista de eternidad, nunca. Por eso quiero cerrar este momento, este encuentro en este último juicio de Jesús ante Pilato, el definitivo y el final, para desafiarte a vos también, a que pienses qué vas a hacer con Jesús. Es tu decisión. No le pidas a otros que decidan por vos. No hagas lo que hizo Pilato. Hacete cargo de esa decisión, porque vos decidís qué vas a hacer con Jesús. Ojalá Dios a vos y a mí nos bendiga de tal manera que elijamos bien, que elijamos jugarnos por Jesús. No importa las presiones externas, no importa lo que haga la mayoría. Lo que importa es lo que vos hagas con Jesús.